Hay una verdad que el mundo nunca te dirá abiertamente, una verdad que incomoda, que quema, que desestabiliza a quienes han construido su poder sobre tu necesidad. Desde pequeño te enseñaron que depender era normal, que buscar aprobación era humano, que necesitar a los demás era una virtud llamada humildad. Te mintieron. Lo que nadie te explicó es que cada vez que necesitabas a alguien, le entregabas un trozo de tu poder, y ellos, consciente o inconscientemente, lo tomaban, lo guardaban, lo usaban, porque el control más sofisticado no llega con cadenas visibles, llega disfrazado de afecto, de consejo, de presencia indispensable. Yo, Maquiavelo, lo observé en los palacios más poderosos de Florencia. El hombre verdaderamente libre no es el que tiene más riqueza, sino el que ha cortado las cuerdas invisibles que otros ataban a su alma. ¿Sabes desde qué región del mundo estás viendo esto? Escríbelo ahora en los comentarios y deja tu like, porque lo que viene a continuación cambiará para siempre la forma en que ves tus relaciones. Existe un momento exacto en la vida de todo ser humano en el que algo cambia de manera irreversible. No es un momento ruidoso, no llega anunciado con fanfarrias ni con grandes revelaciones escritas en el cielo. Llega en silencio, casi sin que lo notes, en medio de una noche ordinaria o de un día completamente común. Es el momento en que dejas de buscar la validación del otro, el momento en que tu alma, cansada de mendigar aprobación, decide finalmente pararse sobre sus propios pies y caminar sin pedir permiso. Ese momento es el más poderoso de tu existencia y también es el más peligroso para quienes han vivido controlándote, porque hay personas en tu vida, quizás muy cercanas a ti, que han construido toda su identidad sobre la base de tu necesidad, no necesariamente porque sean malvadas. A veces ni siquiera lo saben conscientemente, pero han aprendido a lo largo del tiempo que mientras tú los necesites, tienen un lugar garantizado en tu mundo, tienen poder sobre tus decisiones, tienen acceso a tus emociones, tienen la llave de tu tranquilidad. Y mientras eso continúe, el sistema funciona perfectamente para ellos. El problema comienza cuando tú despiertas, cuando empiezas a sanar, cuando empiezas a construir tu propia seguridad interior, cuando aprendes a estar solo sin sentirte abandonado, cuando aprendes a tomar decisiones sin esperar la aprobación de nadie, cuando empiezas a decir no sin sentir culpa. Cuando te miras al espejo y por primera vez en mucho tiempo ves a alguien que no necesita ser rescatado, ese despertar es tu liberación. Pero para ellos, ese despertar es una amenaza directa. Aquí está la paradoja más brutal y más honesta que nadie te enseñó. Las personas que más desean amarte son, con frecuencia, las mismas que más incómodas se sienten cuando comienzas a no necesitarlas. No porque no te quieran, sino porque tu independencia destruye el rol que habían adoptado en tu historia. Y sin ese rol, sin esa función de salvarte, de aconsejarte, de estar cuando más los necesitabas, ¿quiénes son ellos en tu vida? Esa pregunta los aterra. Y el terror en los seres humanos siempre se convierte en algo, se convierte en distancia, en crítica, en sabotaje sutil, en comentarios que duelen sin parecer que hieren, en silencios calculados, en frases que siembran duda donde antes había certeza. El miedo a perder el control sobre ti los transforma, y esa transformación tiene un nombre que la gente común prefiere no pronunciar: resentimiento disfrazado de preocupación. Nunca confundas la preocupación genuina con el deseo de mantenerte dependiente. Son cosas completamente distintas. Quien realmente te ama celebra tu fuerza, aunque ya no te necesite a su lado cada momento. Quien te necesita dependiente siente un escalofrío de pánico cuando empiezas a crecer. El crecimiento personal tiene un precio que nadie menciona en los libros de autoayuda. Ese precio
No es el esfuerzo, no es el tiempo, no es el sacrificio de los hábitos pasados. El precio real del crecimiento es la pérdida de ciertas relaciones que solo existían porque tú eras débil. Relaciones construidas sobre el cemento de tu vulnerabilidad. Y cuando ese cemento endurece, cuando ya no eres la persona frágil que solías ser, esas relaciones no tienen dónde sostenerse, se caen, y el ruido de esa caída suena para los que caen como traición, como abandono, como arrogancia de tu parte. Porque es más sencillo acusarte de haber cambiado que admitir que ellos nunca te vieron como un igual. Te vieron como alguien que administrar, alguien que guiar, alguien que necesitaba de su sabiduría, de su presencia, de su permiso para avanzar. Cuando ya no pides ese permiso, el sistema colapsa. Y los sistemas que colapsan siempre buscan un culpable. Ese culpable eres tú. Pero escucha bien lo que voy a decirte ahora, porque esto es lo más importante que has escuchado en mucho tiempo. Que te culpen de haber crecido no es una condena, es la confirmación más poderosa de que estás en el camino correcto. Cada crítica que recibes por haberte vuelto independiente es una medalla invisible que nadie más puede ver, pero que tú sientes en el pecho como fuego puro. El odio que genera tu libertad no es tu problema, es el testimonio de su miedo. Y el miedo siempre ataca lo que no puede controlar. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esto, porque este mensaje no fue escrito para cualquiera. Fue escrito para los que ya empezaron a soltar las cadenas y necesitan saber que el camino, aunque solitario, es el correcto. Cuando alguien comienza a odiarte sin razón aparente, cuando sientes que tu presencia incomoda a personas que antes te buscaban, cuando percibes que tu bienestar genera en otros una irritación inexplicable, no busques la falla en ti. Búscala en lo que ya no pueden hacer contigo. Búscala en el espacio que dejaste de ocupar en su sistema de control. Porque el verdadero poder nunca estuvo en ser amado por todos. El verdadero poder está en ser tan completo en ti mismo que el amor de los demás se convierte en un regalo bienvenido, no en una necesidad desesperada. Y cuando llegas a ese punto, cuando te paras en ese lugar de plenitud interior, los que vivían de tu hambre emocional no tienen nada más que ofrecerte, y lo saben, y eso los destruye por dentro de una manera que ninguno de ellos admitirá jamás. Hay una arquitectura invisible en todas las relaciones humanas que muy pocos se atreven a estudiar con honestidad. Es una arquitectura construida sobre el poder, no el poder de los reyes ni el de los generales, el poder cotidiano, el poder que determina quién decide, quién cede, quién espera y quién avanza, el poder que fluye entre dos personas cada vez que una de ellas necesita algo que la otra puede dar o retener. Desde el momento en que nacemos, aprendemos a relacionarnos a través de la necesidad. Necesitamos alimento, protección, afecto, y quienes nos los proporcionan aprenden que tienen algo sobre nosotros. No de manera siniestra al principio, es simplemente la mecánica natural de la dependencia, pero esa mecánica cuando no se examina, cuando se deja crecer sin cuestionamiento, se convierte en algo mucho más complejo y mucho más oscuro. Se convierte en control. El control no siempre tiene rostro de tirano. Con mucha más frecuencia tiene rostro de alguien que te ama. Alguien que siempre está disponible para rescatarte. Alguien que conoce tus inseguridades mejor que nadie porque tú mismo se las contaste en momentos de vulnerabilidad. Alguien que, sin que jamás lo declares en voz alta, has convertido en árbitro de tus decisiones. Esa persona no necesita amenazarte para controlarte, solo necesita que tú la necesites. Y ahí está la trampa más sofisticada que existe en el universo de las relaciones humanas, la trampa de la necesidad afectiva.
porque cuando necesitas a alguien emocionalmente, le entregas sin saberlo el poder de modular tu estado interior. Le entregas la capacidad de hacerte sentir seguro o inseguro con una sola palabra, de hacerte sentir amado o abandonado con una sola mirada, de expandir tu confianza o destruirla con un silencio estratégico. Y ellos aprenden a usar ese poder, aunque nunca lo llamen poder, aunque juren que solo actúan desde el amor. La diferencia entre el amor verdadero y el control disfrazado de amor es muy concreta. El amor genuino quiere verte crecer, aunque ese crecimiento te aleje. El control quiere mantenerte exactamente donde estás, en el punto donde más los necesitas, en el estadio donde tu fragilidad justifica su presencia. Por eso, cuando comienzas a sanar, cuando empiezas a construir una relación sólida contigo mismo, cuando aprendes a regularte emocionalmente sin depender de la validación externa, algo en la dinámica de ciertas relaciones empieza a crujir. Porque el sistema que funcionaba sobre la base de tu necesidad ya no tiene el mismo combustible. Y los motores que no tienen combustible no se apagan en silencio, se sacuden, hacen ruido. Intentan encontrar nuevas formas de generar la dependencia que estaban perdiendo. Aparecen las crisis fabricadas, las emergencias emocionales que curiosamente solo ocurren cuando tú empiezas a estar bien. Las conversaciones que intentan recordarte tus fracasos pasados justo cuando estás construyendo algo nuevo. Los consejos no pedidos que siembran duda en tus proyectos más importantes. La memoria selectiva que solo recuerda tus momentos más bajos para recordarte de dónde vienes. Todo eso tiene un nombre preciso: sabotaje inconsciente motivado por el miedo a perder el control. No lo hacen necesariamente con maldad premeditada. Lo hacen porque el ser humano que ha construido su identidad sobre ser necesario, sobre ser el pilar de alguien, sobre tener un rol de rescatador o de guía, siente que se queda sin identidad cuando esa persona ya no necesita ser rescatada. Y la pérdida de identidad es uno de los dolores más profundos que existe. Genera pánico. Y el pánico genera acción, y esa acción, cuando no hay conciencia suficiente para procesarla de manera sana, se convierte en el intento de devolverte al lugar donde eras dependiente. Cuéntame desde qué rincón del mundo estás leyendo esto. Déjalo en los comentarios, porque este conocimiento merece ser compartido con todos los que aún no entienden por qué su crecimiento genera tanto malestar a su alrededor. Hay una pregunta que debes hacerte sobre cada relación importante en tu vida. Esta persona estaría igualmente feliz de tenerte cerca si fueras completamente independiente, exitoso y seguro de ti mismo. ¿O la dinámica entre ustedes solo funciona cuando tú tienes carencias que ella puede llenar? Si la respuesta te incomoda, ya tienes la información más valiosa que esa relación podía darte. Porque no todas las relaciones sobreviven tu crecimiento, y eso no es una tragedia. Es una selección natural del alma. Las relaciones que están fundamentadas en el amor real, en el respeto mutuo, en la admiración genuina por quien eres, esas relaciones no solo sobreviven tu evolución, se fortalecen con ella. Las relaciones que estaban fundamentadas en tu necesidad, en tu vulnerabilidad, en el rol que le asignabas a alguien como tu salvavidas emocional, esas relaciones sienten tu crecimiento como una traición, y la traición genera odio, no un odio declarado necesariamente, un odio tibio, cotidiano, que se expresa en la crítica constante, en el apoyo que nunca llega cuando más lo necesitas ahora que eres fuerte, en la indiferencia estratégica, en el reemplazo silencioso, el odio de quien fue destronado sin que nunca hubo una coronación formal. Eso es exactamente lo que sucede cuando dejas de necesitarlos. El trono que ocupaban en tu vida emocional queda vacío. Y nadie acepta pacíficamente perder un trono,
aunque ese trono hubiera sido usurpado desde el principio. La historia de la humanidad es, en su esencia más desnuda, la historia del control, de quién lo tiene, de quién lo pierde, de quién lo desea y de quién se libera de él. Los grandes imperios no cayeron solo por guerras externas, cayeron cuando las personas que sostenían esos imperios, con su obediencia, con su miedo, con su necesidad de protección, descubrieron que podían existir sin el sistema que los controlaba. Y esa es exactamente la misma dinámica que ocurre en las relaciones humanas más íntimas. El poder relacional tiene una regla que funciona con la precisión de una ley física. Quien menos necesita, más poder tiene. No porque sea más inteligente, no porque sea más valioso, sino porque la necesidad es la moneda con la que se paga el control. Y quien no necesita pagar, no puede ser comprado. Esta verdad es incómoda porque va en contra de todo lo que nos enseñaron sobre el amor. Nos dijeron que el amor es necesidad, que amar a alguien es no poder vivir sin esa persona, que la dependencia emocional es la prueba más alta del afecto. Lo romantizamos en canciones, en películas, en poemas. Le pusimos un nombre hermoso a algo que, en su raíz, es una forma sofisticada de vulnerabilidad que otros pueden explotar. El amor verdadero no necesita. El amor verdadero elige. Y hay una diferencia abismal entre elegir a alguien y necesitar a alguien. Elegir viene desde la plenitud. Necesitar viene desde el vacío. Y el vacío siempre atrae a quienes saben cómo llenarlo estratégicamente para mantener el control. Cuando una persona comienza a llenar su propio vacío, cuando aprende a darse a sí misma la seguridad que antes buscaba en otros, cuando construye una identidad tan sólida que ya no necesita el espejo del otro para saber quién es, ocurre algo extraordinario y perturbador al mismo tiempo. Se vuelve inaprehensible, y lo inaprehensible no puede ser controlado. Y lo que no puede ser controlado es percibido como una amenaza. Esta mecánica opera con especial intensidad en las personas que han construido su autoestima sobre el poder que ejercen en sus relaciones. Son personas que no necesariamente se reconocen como controladoras. Al contrario, muchas de ellas se perciben a sí mismas como generosas, como dadores, como personas que siempre están ahí para los demás. Lo que no ven o lo que no quieren ver es que esa generosidad constante tiene una función: mantener al otro en un estado de deuda emocional. La deuda emocional es el instrumento de control más poderoso que existe porque es completamente invisible. No hay contrato, no hay cláusulas escritas, pero ambas partes saben perfectamente que existe. Cada favor genera una deuda. Cada rescate emocional genera una obligación no declarada. Cada momento de presencia incondicional construye una expectativa de reciprocidad que, aunque nunca se verbaliza, se cobra de maneras sutiles y contundentes. Y cuando decides dejar de pagar esa deuda, cuando decides que ya no te sientes obligado por favores que nunca pediste o por presencias que llegaron con intereses ocultos, la reacción es inmediata y reveladora. El que te prestó energía esperando un rendimiento en forma de dependencia, siente que lo robaste, que te fuiste con algo que era suyo, con el control que había invertido en ti. Escribe en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Este mensaje fue pensado para personas que están exactamente en el punto donde tú estás ahora, en el umbral entre la dependencia y la libertad definitiva. Hay un fenómeno que los psicólogos conocen bien, pero que pocas personas de la vida cotidiana logran identificar en tiempo real. El fenómeno del control encubierto a través del cuidado excesivo. Se manifiesta en quienes siempre saben lo que necesitas mejor que tú mismo,
en quienes anticipan tus problemas antes de que los hayas detectado, en quienes aparecen con soluciones en el momento exacto en que estás más vulnerable. No digo que toda persona cuidadosa sea manipuladora. Digo que cuando el cuidado no puede soltar, cuando el cuidado se incomoda con tu autonomía, cuando el cuidado se convierte en crítica en el momento en que decides cuidarte a ti mismo, ese cuidado tenía otro propósito. Tenía el propósito de mantenerte necesitado. Y la persona que lo ejercía, consciente o inconscientemente, construyó toda una estructura identitaria sobre ese rol. Sin ti como objeto de su cuidado, sin tu fragilidad como razón de ser, sin tu necesidad como combustible de su presencia, ¿quién es ella? Esa pregunta es la que genera el odio. No tus acciones, no tu cambio, no tu crecimiento. La pregunta que tu independencia les hace sobre sí mismos. Y como esa pregunta es demasiado dolorosa para enfrentarla con honestidad, la convierten en una acusación hacia ti. Existe una categoría de personas que el mundo común nunca aprende a identificar hasta que ya es demasiado tarde. Son personas que no se presentan como enemigas. No tienen el rostro de quienes quieren hacerte daño, tienen el rostro de quienes siempre estuvieron contigo, de quienes conocen tu historia, de quienes fueron testigos de tus momentos más oscuros. Son las personas que aprendieron a amarte de una manera que dependía completamente de tu debilidad. Y cuando esa debilidad desaparece, cuando te fortaleces, cuando empiezas a no necesitar lo que ellas ofrecían, su amor se transforma en algo irreconocible. Se transforma en una fuerza extraña que empuja hacia abajo en lugar de impulsar hacia arriba, que recuerda en lugar de proyectar, que cuestiona en lugar de celebrar. El amor condicional a la debilidad ajena es una de las formas más comunes y más devastadoras de relación humana, y opera en todos los círculos, en la familia, en las amistades, en las relaciones románticas, en los espacios laborales, en cualquier lugar donde exista una dinámica de poder construida sobre la necesidad de alguien. Los que se establecen en ese tipo de amor aprenden patrones muy específicos para mantener el sistema funcionando. Aprenden a estar presentes exactamente cuando eres más vulnerable. Aprenden a retirarse sutilmente cuando empiezas a estar bien. Aprenden a reinventar nuevas razones para que los necesites cuando las antiguas desaparecen. Aprenden a ser indispensables en los momentos de crisis y prescindibles en los momentos de fortaleza. Y tú, sin darte cuenta, aprendes a asociar su presencia con tus momentos más difíciles. Aprendes que cuando estás bien, estás solo, que el apoyo llega cuando eres débil, que la compañía tiene como condición implícita tu fragilidad. Ese es el condicionamiento más perverso que puede instalarse en una mente humana. Porque con el tiempo, inconscientemente, empiezas a creer que la fortaleza te aísla, que el éxito te deja solo, que crecer significa perder el afecto. Y esa creencia funciona como un ancla invisible que te mantiene atado a patrones de debilidad que ya no corresponden a quien realmente eres. Romper ese ancla no es un proceso suave, no es una liberación elegante, es una ruptura violenta y necesaria con el sistema de creencias que otros instalaron en ti a través de años de refuerzo selectivo. Y cuando esa ruptura ocurre, cuando finalmente decides que no vas a seguir siendo frágil para ser amado, las personas que construyeron su presencia sobre tu fragilidad sienten el temblor de esa decisión como si fuera el suelo moviéndose bajo sus pies. Deja tu comentario ahora. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? ¿Tu región? ¿Tu ciudad? ¿Tu país? Porque este conocimiento necesita llegar a cada rincón donde haya alguien dispuesto a liberarse. Hay una reacción muy predecible que ocurre cuando alguien que vivía de tu necesidad se da cuenta de que ya no la tienes.
Primero, intentan recrear la necesidad. Te recuerdan tus vulnerabilidades antiguas. Te hablan de riesgos que no existen. Te advierten sobre peligros imaginarios. Intentan reinstalar el miedo que te mantenía dependiente. Si eso no funciona, escalan. Comienzan a atacar directamente aquello que estás construyendo. Tu nuevo proyecto, tu nueva relación, tu nueva forma de pensar, tu nueva versión. Encuentran los puntos débiles de todo lo que representa tu independencia y los amplifican con una precisión quirúrgica que solo puede venir del conocimiento íntimo que tienen de ti. Porque nadie sabe cómo herirte mejor que quien tuvo acceso a tus heridas durante años. Y cuando el ataque tampoco funciona, cuando te mantienes firme, cuando no vuelves al estado de necesidad que ellos conocían y manejaban, llega la última fase, el abandono castigador. Se van, pero no se van en silencio, se van haciendo ruido, se van de una manera que deja claro que la culpa es tuya, que si hubieras seguido siendo quien eras, si hubieras seguido necesitándolos, si hubieras seguido siendo predecible y controlable, ellos seguirían ahí. Y eso, que parece un castigo, es en realidad el regalo más grande que podías recibir, porque su partida confirma exactamente lo que necesitabas saber, que su presencia nunca fue sobre ti, fue sobre ellos, sobre el rol que tú les permitías desempeñar, sobre el poder que tu necesidad les otorgaba. Y ahora que ya no juegas ese juego, el tablero pierde sentido para ellos. Que se lleven el tablero. Tú ya no lo necesitas. Hay una transformación que ocurre en la psicología de quien aprende a no necesitar aprobación externa. Y esa transformación es tan profunda, tan radical, que quienes la observan desde afuera no saben cómo nombrarla. A veces la llaman arrogancia, a veces la llaman frialdad, a veces la llaman soberbia o indiferencia. Pero ninguno de esos nombres es correcto. El nombre correcto es soberanía. La soberanía interior es el estado en el que una persona ha alcanzado tal nivel de autoconocimiento y autosuficiencia emocional que ya no necesita el veredicto externo para saber quién es, ya no espera el aplauso para actuar, ya no espera la crítica para detenerse. Ya no depende del termómetro emocional de los demás para saber si está bien o mal. Se rige por su propio criterio. Y ese criterio, construido desde la experiencia, desde la reflexión honesta y desde el autorrespeto, es inatacable, porque no depende de nadie más para existir. El soberano interior no puede ser manipulado a través del afecto, porque no necesita el afecto para funcionar. No puede ser chantajeado emocionalmente porque sus emociones están bajo su propio gobierno. No puede ser controlado a través de la aprobación porque ya no paga el precio de la aprobación. Y ante alguien así, quienes solían operar a través del control emocional se encuentran completamente desarmados. Sus herramientas no funcionan. La culpa no penetra porque el soberano sabe con claridad cuándo es responsable y cuándo le están imponiendo una responsabilidad falsa. El miedo no paraliza porque el soberano ha aprendido a distinguir entre los peligros reales y los peligros fabricados para mantenerlo inmóvil. La adulación no seduce porque el soberano no necesita ser halagado para sentirse valioso. Esta soberanía no se construye de la noche a la mañana. Se construye a través de decisiones pequeñas y constantes de elegirse a uno mismo. A través de cada momento en que dices no cuando querías decir sí solo para agradar. A través de cada vez que te quedas con tu criterio cuando todos a tu alrededor insisten en lo contrario. A través de cada instancia en que permites que alguien se vaya antes que renunciar a tu propio juicio. Escríbelo en los comentarios. ¿Desde qué región del mundo estás viendo esto?
porque este mensaje necesita llegar a manos de quienes están construyendo exactamente esta soberanía, y tu comentario ayuda a que más personas lo encuentren. La soberanía interior, sin embargo, tiene un costo social que muy poca gente está dispuesta a pagar. Ese costo es la incomprensión de quienes no la han alcanzado. Para quien vive en la dependencia emocional, para quien ha normalizado buscar validación y dar validación como moneda de intercambio relacional, el soberano resulta desconcertante. No entienden cómo alguien puede estar bien sin necesitar su aprobación. No comprenden cómo alguien puede tomar decisiones importantes sin consultar. No les entra en la cabeza cómo alguien puede ser completamente feliz en su propia compañía. Y ante lo que no comprenden, los seres humanos tienden a hacer dos cosas: temer o atacar. Generalmente hacen las dos. Primero sienten el miedo difuso de estar frente a alguien que no pueden predecir ni controlar. Luego, para aliviar ese miedo, buscan una narrativa que convierta la soberanía en un defecto. La llaman arrogancia, la llaman soledad patológica, la llaman incapacidad para relacionarse. Le construyen un diagnóstico de frialdad emocional que en realidad solo nombra su propia incapacidad para relacionarse con alguien que no puede ser manipulado. Porque la verdad que nunca dirán en voz alta, es que la soberanía interior los asusta. Los asusta porque les muestra lo que ellos mismos podrían ser si tuvieran el coraje de dejar de depender. Y ese reflejo es demasiado incómodo para sostenerlo sin reaccionar. El soberano no necesita su aceptación para continuar. Y eso, precisamente eso, es lo que los enloquece. Hay un error que cometen casi todas las personas en el momento en que comienzan a ganar autonomía emocional. Creen que deben explicarse. Creen que si explican con suficiente claridad, con suficiente paciencia, con suficiente detalle, los demás entenderán su cambio y lo aceptarán. Creen que la explicación es el puente que puede preservar las relaciones mientras ellos evolucionan. Es un error costoso. No porque la explicación sea innecesaria en toda circunstancia, sino porque cuando se la debes a quienes construyeron su poder sobre tu necesidad, la explicación se convierte en una negociación. Y en esa negociación tú siempre partes desde una posición de desventaja porque sientes que necesitas su comprensión para validar tu crecimiento. Y ese sentimiento, esa necesidad de que ellos comprendan y acepten tu evolución, es exactamente el último hilo de dependencia que aún no has cortado. La persona que verdaderamente ha alcanzado su soberanía interior no explica su cambio a quienes lo cuestionan, no porque sea altanera ni porque desprecie a los demás, sino porque comprende con total claridad que la explicación, en ese contexto específico, no busca ser entendida, busca ser juzgada. Y quien te pide que expliques por qué has cambiado, por qué ya no necesitas lo que antes necesitabas, por qué tus prioridades son distintas ahora, generalmente no te está pidiendo información. Te está exigiendo justificación, y la justificación es una forma de rendición. Cuando te justificas frente a quien cuestiona tu crecimiento, le estás comunicando implícitamente que reconoces su autoridad para juzgarte, que su criterio tiene peso suficiente para hacerte rendir cuentas, que tu cambio necesita su aprobación para ser legítimo. Nada de eso es verdad, y en el fondo, tú lo sabes. Deja en los comentarios desde qué ciudad o país del mundo estás viendo este video. Tu presencia aquí no es casualidad y quiero saber desde qué rincón del mundo llega esta reflexión. Existe una frase que se convierte en el arma favorita de quienes no pueden aceptar tu independencia. Ya no eres el mismo de antes. La dicen con un tono que mezcla la nostalgia con la acusación, como si ser el mismo de antes fuera una virtud.
como si el cambio fuera una traición a algo sagrado, como si evolucionar fuera romper un contrato implícito que firmaste cuando eras más frágil. No, ya no eres el mismo de antes. Tienes razón, y eso es exactamente lo que debería ser. El antes que ellos extrañan no es tu versión más auténtica, es tu versión más conveniente para ellos. Es la versión que preguntaba su opinión antes de tomar cada decisión, la versión que necesitaba su consuelo para afrontar cada dificultad, la versión que les daba el rol protagónico en tu historia emocional. Extrañan ese papel, no a ti. Y confunden el papel con la persona porque nunca aprendieron a verte más allá de la función que cumplías en su propio guión de vida. La persona que genuinamente te conoce, que te valora por quien eres y no por lo que aportas a su ego, esa persona celebra que ya no seas el mismo de antes, celebra que hayas crecido, celebra que te hayas fortalecido. Y aunque el cambio altere la dinámica de la relación, aunque ahora seas más difícil de manejar, más difícil de predecir, más difícil de mantener en un lugar cómodo para ella, siente respeto y admiración genuina. Esa es la prueba de fuego de cualquier relación. ¿Se alegra cuando creces, aunque ese crecimiento los afecte? Si la respuesta es no, ya sabes todo lo que necesitas saber. El mundo tiene una manera muy conveniente de llamar egoísmo a lo que en realidad es autorrespeto. Desde pequeños nos enseñaron que poner a los demás primero era una virtud, que sacrificarse por los otros era la expresión más noble del carácter humano, que quien se prioriza a sí mismo es alguien frío, calculador, incapaz de amor verdadero. Esta narrativa es, en su esencia, un mecanismo de control social. Porque una persona que siempre se pone en último lugar, que siempre sacrifica sus necesidades por las de los demás, que siempre está disponible para el consumo emocional ajeno, es una persona fácil de explotar, es predecible, es controlable, no ofrece resistencia, no impone límites, no dice que no. Y a los sistemas de control, sean familiares, sociales o relacionales, les encantan las personas que no dicen que no. El autorrespeto es la capacidad de reconocer tus propias necesidades, tus propios límites, tu propio valor y actuar en consecuencia, aunque eso decepcione a alguien. Es la capacidad de decir no sin necesitar que el otro lo entienda. Es la capacidad de alejarte de lo que te daña, aunque quien te daña te acuse de ingratitud o de egoísmo. Y esa capacidad, cuando aparece en alguien que antes era completamente permeable a las demandas ajenas, genera un terremoto en el ecosistema relacional de esa persona. Porque todos los que se habían acostumbrado a acceder libremente a su energía, a su tiempo, a su disposición emocional, de repente encuentran una puerta que antes no existía, una puerta que ahora requiere una razón legítima para abrirse, y la primera reacción ante esa puerta es indignación. ¿Cómo se atreve? ¿Quién se cree que es? ¿Desde cuándo tiene límites? ¿Qué le pasó? ¿Quién le metió esas ideas en la cabeza? Esas preguntas revelan perfectamente la mentalidad de quien ha normalizado el acceso sin restricciones a otra persona. Revelan que nunca vieron a esa persona como un ser con derecho a decidir sobre sí misma. La vieron como un recurso, como algo disponible, como algo que se usa. Escribe en los comentarios desde qué parte del mundo estás viendo esto. Hay personas en cada rincón del planeta que necesitan escuchar exactamente lo que estás escuchando ahora. Cuando empiezas a poner límites, cuando empiezas a decir no, cuando empiezas a priorizar tu propia energía y tu propio bienestar, ocurre algo que nadie te advirtió en los libros de desarrollo personal. La gente que te necesitaba disponible empieza a hacerte pagar el precio de tu autonomía. Ese precio se paga de muchas formas, con el retiro del afecto, con el alejamiento calculado,
con el rumor sembrado discretamente en el círculo social compartido, con la reinterpretación malintencionada de tu cambio frente a quienes aún no lo conocen, con la narrativa que te convierte en el villano de una historia donde en realidad eres el protagonista que finalmente decidió tomar el control de su propio guión. Pero ese precio, aunque duele, es el precio correcto de pagar. Porque cada persona que se va cuando empiezas a valorarte a ti mismo es una persona que nunca estuvo por ti. Estaba por lo que podía obtener de ti. Y su partida, aunque duela, limpia el espacio para que lleguen relaciones construidas sobre bases reales. Relaciones entre personas completas que no se necesitan para sobrevivir, sino que se eligen para crecer juntas. Ese es el tipo de relación que merece tu energía. Ese es el tipo de vínculo que vale la pena construir. Y ese tipo de relación solo es posible cuando llegas a ella como alguien que ya no tiene hambre emocional que mendigar. Hay un momento en la vida de todo ser humano que marca un antes y un después en su relación con el poder. No es el momento en que obtiene más dinero. No es el momento en que alcanza un cargo importante. No es el momento en que recibe el reconocimiento de la multitud. Es el momento mucho más silencioso y mucho más profundo en que se da cuenta de que el único poder que importa verdaderamente es el poder sobre uno mismo. El poder de decidir cómo reacciona. El poder de elegir dónde invierte su energía. El poder de determinar quién tiene acceso a su mundo interior y quién no. El poder de mantenerse firme en sus convicciones cuando todo a su alrededor presiona para que ceda. Ese poder no puede ser quitado por nadie. No puede ser robado, no puede ser confiscado por ningún sistema externo, porque no reside en las circunstancias. Reside en la decisión constante y cotidiana de ser el autor de tu propia experiencia, en lugar de ser el personaje secundario en la historia de alguien más. Y cuando una persona descubre ese poder, cuando lo toca por primera vez y siente su peso real en sus manos, algo cambia de manera permanente, porque ya sabe que existe, ya sabe que puede habitarlo, y ese conocimiento no puede ser desinstalado. Puede ser olvidado temporalmente bajo la presión de las circunstancias. Puede ser silenciado por el ruido de las voces externas, pero nunca puede ser completamente extinguido. Siempre está ahí, esperando ser recordado. Los que intentan controlarlos lo saben. Por eso el control más efectivo no opera sobre las circunstancias externas, sino sobre la narrativa interna, sobre la historia que te cuentas sobre ti mismo, sobre la imagen que tienes de tu propio valor, de tu propia capacidad, de tu propia fortaleza. Si pueden convencerte de que eres frágil, dependerás de ellos para ser fuerte. Si pueden convencerte de que eres incapaz, buscarás su guía para cada decisión. Si pueden convencerte de que tu criterio es deficiente, reemplazarás tu juicio por el de ellos. Ese es el control más sofisticado que existe, el control a través de la narrativa interna. Y se instala con los años, a través de comentarios aparentemente inocentes que siembran dudas sobre tu capacidad. A través de la memoria selectiva que solo recuerda tus fracasos, a través del humor que ridiculiza tus ambiciones, a través del escepticismo sistemático hacia todo lo que intentas construir. Deja tu ciudad o país en los comentarios, porque este mensaje necesita alcanzar a todos los que están luchando exactamente contra esta narrativa que otros instalaron en su interior. Recuperar el poder sobre tu narrativa interna es el trabajo más importante que puedes hacer en tu vida. Más importante que cualquier meta externa. Más importante que cualquier logro material. Porque cuando controlas la historia que te cuentas sobre ti mismo, cuando esa historia está fundamentada en la honestidad, en el autoconocimiento y en el respeto propio, todas las demás metas se vuelven alcanzables.
y todos los intentos externos de controlarte a través de la narrativa se vuelven ineficientes, porque ya no necesitas que ellos te digan quién eres, ya lo sabes. Y lo que ya sabe no puede ser confundido fácilmente por quien quiere que lo olvides. Esta es la transición más poderosa en la psicología de un ser humano. Pasar de construir su identidad a través de la mirada de otros, a construirla desde su propia experiencia directa. Pasar de depender del veredicto externo para saber su valor, a conocer ese valor de manera tan íntima y tan clara, que el veredicto externo se vuelve irrelevante, no despreciable, irrelevante. Hay una diferencia crucial entre despreciar la opinión de los demás e ignorarla. Quien la desprecia aún le da poder, solo que lo procesa con hostilidad. Quien la encuentra irrelevante simplemente la incluye como información secundaria que no determina ni modifica su curso. Eso es la soberanía completa. Y eso es exactamente lo que los que vivían de tu necesidad no pueden tolerar. Las relaciones más peligrosas de la vida humana no son las que están llenas de conflicto visible. Son las que están llenas de paz superficial, construidas sobre tu renuncia constante a ti mismo. Son las relaciones donde el precio de la armonía es tu silencio, donde el precio de ser aceptado es ser menos de lo que eres, donde el precio de no estar solo es no estar completamente presente como quien verdaderamente eres. Esas relaciones tienen un nombre que suena extraño en el contexto del amor. Relaciones de costo identitario. Relaciones donde para que funcione, debes achicarte. Debes moderar tu brillo. Debes esconder tus ambiciones, debes suavizar tu criterio, debes convertirte en una versión reducida y más manejable de ti mismo. Y lo más perverso es que generalmente no hay un momento en que nadie te pida explícitamente que lo hagas. El achicamiento ocurre gradualmente a través de las reacciones del otro, a través de los silencios que siguen cuando dices algo que los incomoda, a través de la tensión que aparece cuando tomas una decisión sin consultarlos, a través del alejamiento sutil que sientes cuando muestras una fortaleza que no esperaban de ti. Aprendes sin que nadie te lo diga que hay una versión tuya que esa relación puede contener y una versión tuya que la desborda. Y para preservar la relación, eliges conscientemente o inconscientemente vivir dentro de los límites que la relación puede sostener. Eso es una prisión con paredes de afecto. Y las prisiones con paredes de afecto son las más difíciles de abandonar, porque cuando intentas salir, no sientes el frío del acero. Sientes la calidez de quien dice amarte y pregunta por qué te vas. Pero la pregunta no es si te aman. La pregunta es si ese amor tiene espacio para tu versión completa, para tu versión que crece, que se expande, que toma decisiones propias, que ya no necesita permiso para existir plenamente. Si no tiene ese espacio, ese amor, por sincero que sea, es una jaula. Escríbelo en los comentarios. ¿Desde qué región del mundo estás mirando este video? Tu voz importa y este conocimiento merece extenderse por cada rincón del mundo. El momento en que decides salir de esa jaula, el momento en que decides ser tu versión completa, aunque eso no quepa en la relación que tienes, es el momento más aterrador y más liberador de tu vida al mismo tiempo. Aterrador porque implica la posibilidad de perder algo que, aunque te limitaba, también te daba una forma de seguridad. La seguridad de pertenecer, la seguridad de ser necesitado, la seguridad de tener un lugar garantizado en la vida de alguien. Liberador porque en ese momento te das cuenta de que puedes existir más allá de ese lugar, de que tu valor no dependía de ese lugar, de que la vida que te espera fuera de esa jaula es incomparablemente más rica que la que existía dentro de ella.
Pero la persona que te tenía en esa jaula no lo vive como tu liberación, lo vive como su pérdida, como tu traición, como la prueba de que nunca los quisiste suficientemente, como la confirmación de que eran desechables para ti. Y desde esa narrativa de víctima, que construyen con una velocidad y una convicción sorprendentes, encuentran la justificación para el odio. El odio que genera tu libertad siempre necesita una narrativa que lo haga parecer justo. Y la narrativa más conveniente es siempre la de la traición. Tú los traicionaste al crecer, tú los abandonaste al ser completo, tú los lastimaste al dejar de necesitarlos. En esa narrativa, tu crecimiento se convierte en su herida, tu libertad se convierte en su pérdida, tu completud se convierte en su carencia. Y como esa inversión de la realidad les da el rol de víctimas, lo sostienen con toda la energía que tienen. Porque el rol de víctima, aunque doloroso, tiene una ventaja que el rol del que simplemente perdió el control no tiene: la simpatía de los que observan desde afuera. Al final de todo análisis sobre el poder, el control y la libertad en las relaciones humanas, hay una verdad que simplifica todo lo que se ha dicho y que abre una perspectiva completamente diferente sobre el significado de las relaciones que sobreviven tu crecimiento versus las que no lo sobreviven. Esa verdad es esta: las personas que te odian cuando dejas de necesitarlas te están dando, sin saberlo, el regalo más grande que podías recibir. Te están dando claridad absoluta sobre la naturaleza del vínculo que tenían contigo. No el vínculo que creías que tenían, no el vínculo que ellos decían tener, el vínculo real, el vínculo que solo se revela cuando las condiciones que lo sustentaban desaparecen. Y esa claridad, por dolorosa que sea al principio, es la materia prima más valiosa con la que puedes construir una vida genuinamente libre. Porque cuando sabes con exactitud quién estaba contigo por interés y quién está contigo por elección genuina, cuando puedes distinguir con total precisión las relaciones que necesitan tu debilidad y las que celebran tu fortaleza, tienes un mapa perfecto para navegar las relaciones futuras. Un mapa que te muestra no solo a quién incluir en tu vida, sino cómo relacionarte desde la plenitud en lugar de desde la carencia. Cómo construir vínculos donde dos personas completas se enriquecen mutuamente en lugar de dos personas incompletas que se usan mutuamente para tapar sus vacíos. Ese tipo de relación existe. No es una fantasía romántica. Es el resultado natural de haber trabajado en ti mismo hasta el punto en que ya no llegas a ninguna relación con hambre que el otro deba saciar. Cuando llegas sin hambre, cuando llegas como alguien que ya está bien consigo mismo, que ya tiene una relación sólida con su propio criterio y con su propio valor, atraes un tipo diferente de persona. Personas que también han hecho ese trabajo. Personas que entienden que el amor más sano no es el que necesita, sino el que elige. Deja en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Este es el último gancho que necesito lanzar, porque quiero que sepas que este mensaje fue creado para llegar exactamente a ti en el momento exacto en que lo estás necesitando. El camino hacia la libertad interior no es un camino de comodidad. Es un camino que exige pagar precios que nadie menciona en los discursos motivacionales superficiales. El precio de la soledad transitoria mientras aprendes a estar bien en tu propia compañía. El precio de la incomprensión de quienes no han llegado al mismo punto de evolución. El precio de las relaciones que no sobreviven tu transformación. El precio de ser mal interpretado por quienes preferían la versión tuya que podían controlar. Pero cada uno de esos precios, pagado con conciencia y con valentía, compra algo que ningún otro camino puede darte: la certeza de que la vida que estás viviendo es verdaderamente tuya.
que las decisiones que tomas vienen de ti, que las relaciones que tienes están ahí porque ambas partes eligieron libremente estar, que el bienestar que sientes no depende de ninguna fuente externa que pueda ser retirada. Eso no tiene precio equivalente en ninguna moneda del mundo. El odio de quienes ya no te controlan es el sonido de su poder disolviéndose. Es el ruido que hace una cadena cuando finalmente se rompe. No es un sonido agradable, pero es el sonido más importante que escucharás en tu proceso de liberación. Escúchalo sin miedo, escúchalo como confirmación, escúchalo como la evidencia más poderosa de que estás exactamente donde necesitas estar, y sigue caminando sin mirar atrás, sin explicaciones innecesarias, sin buscar la aprobación de quienes nunca te vieron como un igual. Sigue caminando hacia la versión de ti que ya no necesita permiso de nadie para existir plenamente, porque esa versión de ti es la única que vale la pena ser.